Bien, en este video vamos a analizar los vectores en coordenadas esféricas. Listo, vectores en coordenadas esféricas. Bien, vamos a comenzar este video recordando lo que era un punto en el plano, bueno, en el plano tridimensional, cómo era la relación entre las coordenadas cartesianas con las coordenadas esféricas. Entonces aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos el eje de las Y y aquí tenemos el eje de las Z. Ubicábamos un punto, ¿cierto? Un punto arbitrario de coordenadas X en X, Y en Y y Y en Z, perdón, y Z en Z. Y a partir del origen trazábamos un vector R llamado vector de posición. Ese vector de posición, bueno, voy a hacer aquí las coordenadas en el eje X. Esta sería la proyección en el plano XY. Aquí yo tendría mi componente en el eje X, por aquí tendría mi componente en el eje Y, y bueno, la proyección de este vectorcito sería esta más o menos de aquí. Bien, les estaba diciendo que este vector R era el vector de posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno puede representar un vector tridimensional con respecto a los vectores unitarios? ¿Cierto? Aquí en esta dirección estaría el vector unitario Y, en la dirección del eje Y estaría el vector unitario J, y en el eje Z estaría el vector unitario K. ¿Cuál sería la representación del vector de posición en coordenadas cartesianas? Sería la siguiente. R como vector sería igual a la componente en X en dirección Y más la componente en Y en la dirección J más la componente Z en la dirección K. Esta sería entonces nuestro vector de posición en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Bien, ahora yo a este punto le voy a asociar una coordenada distinta, que vendría a ser la coordenada esférica. ¿Cómo sería esa coordenada esférica? Bueno, en vez de X, yo voy a considerar la magnitud de este vector de posición, la voy a llamar R, coordenada R. En Y la voy a considerar el ángulo, θ, y voy a considerar un ángulo φ. ¿Cuáles van a ser estos ángulos? Pues bien, voy a volver a hacer aquí la gráfica, ¿cierto? Este sería nuevamente eje X, eje Y y eje de las Z. Voy a ubicar nuevamente mi vector, bueno, esta vez lo voy a hacer de rojo. Mi vector posición sería este, y voy a graficar solamente esta proyección de acá, esta y esta de acá. Bien, esta sería este sería mi componente en el eje X y esta sería mi componente en el eje Y, la que está en esta parte. Bien, ¿quién vendría a ser el ángulo θ al que estoy llamando yo en esta coordenada? Ese ángulo va a ser el que medimos respecto al eje Z con respecto a mi vector posición R. O sea, que tanto yo me desplazo a partir del eje Z hacia este vector posición R. Ese desplazamiento lo voy a anotar con el símbolo θ, o sea, el ángulo θ. Y ahora también me interesa saber qué tan alejado está, digamos, este vector posición con respecto al eje X. Esa variación la medimos con el ángulo φ. Vendría a ser este. Tendríamos por aquí nuestro ángulo φ. Entonces, muy bien. Bueno, ¿quién sería R? R sería este señor de acá. Este sería mi R, lo que mide mi vector de posición.
Entonces yo estoy describiendo la coordenada cartesiana del punto x, y, z en términos de una nueva coordenada que va a ser r en r, teta lo que se abre. Este ángulo no lo podemos imaginar como si fuera un paraguas que se va abriendo, un paraguas hacia arriba, por decirlo así. Y el otro ángulo phi, que es el que relaciona, digamos, la posición del vector con respecto al eje x, pues va a ser el ángulo, bueno, va a ser el ángulo phi. Listo. Esta sería entonces nuestra transformación. Transformamos un punto que está en coordenadas cartesianas y lo llevamos al mismo espacio, pero esta vez como una coordenada esférica. ¿Cuáles son estas relaciones? Bueno, ¿cuáles son las relaciones entre x y entre este punto en coordenadas cartesianas con el mismo punto pero en coordenadas esféricas? ¿Cuál sería la relación? ¿O cuál sería la aplicación o la transformación que me envía este punto a este punto? Las transformaciones son las siguientes. Voy a relacionar x y z con respecto a la coordenada r, θ y phi de la siguiente manera. Vamos a decir que x va a ser r por el seno de ese ángulo θ por el coseno del ángulo phi. ¿Quién es θ? θ es este ángulo de acá y phi es este ángulo de acá. Ahora, ¿quién va a ser y? Y va a ser análogamente r por el seno de θ, y esta vez en vez de considerar coseno vamos a colocar seno del ángulo phi. Y z, z va a estar relacionado con estas coordenadas de la siguiente manera. Va a ser r y en vez de seno de θ vamos a colocar coseno de θ. Estas son las transformaciones o la transformación que me define mi cambio de coordenadas. Entonces claramente podemos ver que en coordenadas esféricas x es una función de r, de θ y de phi, y es una función de r, de θ y de phi, y z solamente es función de r y del ángulo θ. Esto es muy similar a cuando uno trabaja con coordenadas polares, ¿cierto? ¿Cómo eran las coordenadas polares? Uno decía que x era igual a r por el coseno de cierto ángulo y que y era igual a r por el seno de cierto ángulo. Si nos fijamos en analogía con las coordenadas polares, vemos que se conserva el r, vemos que aparece nuevamente el coseno de cierto ángulo, el seno de cierto ángulo, pero esta vez aparecen dos nuevos factores, que es el seno del ángulo con respecto al eje z, ¿cierto? Esto entonces para verlo como analogía. Listo. En el momento nos vamos a concentrar en estas transformaciones. Listo. X igual a r por seno de θ coseno de phi, y igual a r por seno de θ seno de phi, z igual a r por el coseno de θ. Bueno, muy bien. Al inicio habíamos considerado que este vector en este punto en coordenadas cartesianas, este punto x, y, z tenía asociado un vector de posición de la forma x en y, y en j y z en k, ¿cierto? Pero entonces ya tenemos unos nuevos valores para x en función de r, θ y phi, para y y para z. Vamos a sustituir entonces estos valores en esta ecuación de aquí. ¿Cómo nos va a quedar? Bien, voy a borrar un poquito, voy a despejar el área de trabajo con el fin de escribir esa nueva relación. Por el momento podemos eliminar estas gráficas de aquí. Bien. Y voy a borrar esta de acá. Bueno, teníamos entonces que r era, este vector de posición era x en y más y en j más z en k. Vamos a escribir entonces este vector en términos de nuestra nueva transformación. Simplemente sustituimos x por esto, y por lo que vale en las nuevas coordenadas y z también. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual
¿Quién va a ser x? X va a ser r por el seno de teta coseno de phi en dirección y más r por seno de teta seno de phi en dirección j más z, que sería r por el coseno de teta en dirección k. Este sería nuestro vector de posición en función de estas coordenadas esféricas. Muy bien, voy a eliminar entonces estas ecuaciones que ya están escritas en el vector posición y pues no las vamos a necesitar por el momento. Bien. ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. Vamos a calcular en nuestro sistema. Bueno, voy a volver a aterrizar la idea que lleva desde el principio. Voy a volver a realizar aquí el plano x, y, z. Esto sería x, esto sería y, esto sería z. Aquí tenía un punto en coordenadas cartesianas. Y bien, en este punto voy a considerar un nuevo eje coordenado. Es decir, aquí en el origen yo tenía los vectores unitarios y por este lado el vector unitario j y por este lado el vector unitario k. Con esa nueva transformación, en este punto se van a asociar tres vectores ortogonales, tres nuevos vectores ortogonales. Bien, uno que va a ir en dirección de la variable r, que sería este lo voy a llamar e sub r. Bueno, voy a anotar por aquí las otras coordenadas. Por aquí yo tengo teta, voy a proyectar este vector posición, por aquí tendría mi ángulo phi y esto me mide r. Bueno, muy bien. En dirección del crecimiento de la variable r, dibujo mi vector e sub r. Este va a ser un vector unitario. Listo. En dirección del crecimiento de la variable phi, o sea, hacia este lugar, voy a dibujar mi vector de posición. Más o menos va a quedar por este lado y lo voy a llamar e sub phi. Y ahora en dirección de crecimiento de la variable teta, de este ángulo teta, que es más o menos en este sentido, sobre este punto grafico mi vector unitario y lo voy a llamar e sub teta. Este va a ser nuestro nuevo sistema de referencia. Entonces la idea va a ser expresar e sub r, este vector e sub r, bueno, lo iba a dibujar de color amarillo, perdónenme por acá. Bien, la idea va a ser representar e sub r como una, digamos, una aplicación, una función vectorial que dependa de los vectores i, j y k. El vector e sub teta también lo vamos a ver como una función, digamos, g de los vectores i, j y k. Y el vector unitario e sub teta lo vamos a ver como una función, digamos, h del vector unitario i, del vector unitario j y del vector unitario k. Esta va a ser la idea. Bien, yo desde que comencé a hablar de estos vectores dije que eran unitarios. Bien, el problema es cómo calcular estos vectores. Bueno, ¿cómo se calcularían estos vectores? De la siguiente manera. Ya tenemos nuestro vector de posición en términos de las coordenadas esféricas. Vamos a decir entonces que e sub r va a ser la derivada parcial del vector de posición r con respecto a ese r chiquito, a esta primer variable, y esto va a ser un vector, va a ser la derivada de este vector que va a ser un vector.
claramente esto va a ser un vector tangente en este punto, en esta coordenada, en dirección de crecimiento de la misma variable r. Pero esto en principio no va a ser un vector unitario. Para que sea unitario lo vamos a tener que multiplicar por 1 sobre la magnitud de este mismo vector. O sea, la magnitud de la derivada de r del vector de posición con respecto al ángulo r. Muy bien. Análogamente, E sub θ va a ser 1 sobre la derivada, bueno, la norma, el módulo de la derivada parcial del vector de posición con respecto a la variable θ en dirección de esa misma derivada, ¿cierto? La derivada de r con respecto al ángulo θ. Y finalmente nuestro E sub phi, bueno, por aquí yo me había equivocado, aquí esto es phi. E sub phi va a ser un vector tangente en este punto en dirección del crecimiento del ángulo phi. Entonces va a ser 1 sobre el módulo de la derivada parcial del vector de posición r con respecto al ángulo phi por la derivada parcial del vector de posición r con respecto al ángulo phi. Bien, vamos a trabajar entonces con estas tres relaciones y vamos a calcular cada uno de estos vectores con la operación indicada que nos dice la ecuación. Bueno, voy a eliminar nuevamente el área de trabajo y vamos a hacer esas cuenticas que son sencillas. ¿Cómo deriva uno un vector, una función vectorial? Sencillamente, bueno, y fuera de eso parcialmente, derivamos componente a componente respecto a la variable que nos diga la derivada. No es más lo que hay que hacer. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a calcular el primer vector unitario en dirección r, o sea, E sub r. Bien. Vamos a calcular la derivada del vector de posición r con respecto a la variable r. Bueno, esto lo voy a hacer de color amarillo para que se note bien. Bueno, vamos a derivar este vector de acá con respecto, bueno, voy a escribir primero la magnitud. Bueno, sería 1 sobre la derivada del vector r con respecto a la variable r. Esto más adelante en unos próximos videos lo vamos a llamar como un factor de escala. Listo, factor de escala. Cuando veamos otro tipo de coordenadas que van a ser las coordenadas curvilíneas, que es un sistema de referencial más general que, digamos, las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas serán un caso particular de ese tipo de coordenadas, pero por el momento lo voy a nombrar nomás. Esto lo vamos a llamar entonces factor de escala. Bien. Bueno, sería este factor de escala multiplicado por la derivada del vector de posición r con respecto a la variable r. Vamos a derivar entonces este vector. Bueno, la primer componente es r seno de θ coseno de phi. Derivada parcial de esta función con respecto a r sería seno de θ por coseno de phi en dirección y. Para la derivada parcial, el ángulo θ y el ángulo phi son constantes. Por tal motivo es que nos queda esto listo. Ahora en la siguiente componente, en la componente j, la derivada de r es 1, luego nos va a quedar más seno de θ, seno de phi en la dirección j, y en la tercer componente, derivada parcial con respecto a r de r por coseno de θ sería solamente coseno de θ. Coseno de θ en dirección k. Bueno, voy a eliminar nuevamente esto por aquí. Ahorita lo volvemos a escribir. Bien, esta sería entonces
la derivada parcial del vector de posición con respecto a r. Ahora vamos a calcular este factorcito de escala, que sería el módulo de este vector que acabamos de encontrar acá. Esto va a ser, lo vamos a hacer por este lado, el módulo de la derivada parcial de la posición del vector de posición r con respecto a r va a ser por definición la raíz cuadrada de cada una de estas componentes elevadas al cuadrado. Tendríamos entonces seno de teta por coseno de phi elevado al cuadrado nos daría seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi, más la segunda componente elevada al cuadrado sería seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi, más la tercera componente elevada al cuadrado sería coseno cuadrado de teta. Factorizamos por este lado, nos quedaría seno cuadrado de teta es factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta. Ahí ya más o menos vemos para dónde va esto. Esto siempre va a ser igual a 1, entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y esto también siempre es 1, independientemente de si este es phi o si este es teta, se cumple la relación, ¿no? Esto sería entonces la raíz de 1, que sería igual a 1. Luego este factor de escala, este coeficiente, sería igual a 1. Y como este es 1, pues 1 sobre 1 nos da 1, y E sub r vendría a ser finalmente o sencillamente este elemento que tenemos aquí. Bueno, voy a eliminar esta parte de por acá y ya tendríamos nuestro vector de posición unitario, además E sub r. En términos de los vectores unitarios I y J y K, como lo había dicho antes, encontramos una expresión en función de los vectores de posición en cartesianas I, J y K. Ahora vamos a calcular nuestro vector de posición unitario E sub teta. Esto va a ser 1 sobre el módulo de derivada del vector de posición con respecto al ángulo teta por la derivada de, bueno, por este mismo señor que tenemos acá. Listo. Ahora vamos a coger este vector de posición y lo vamos a derivar parcialmente con respecto a teta. Comenzamos por esta componente. Derivada parcial de esto con respecto a teta sería la derivada del seno, que sería coseno. Entonces tendríamos r por el coseno de teta por el coseno de phi en dirección I. Bien, ahora la derivada parcial de la segunda componente con respecto a teta sería exactamente lo mismo, ¿no? R por coseno de teta por el seno de phi en dirección J, y en la tercera componente la derivada del coseno de teta sería menos seno, entonces esto nos daría menos R por el seno de teta en dirección K. Nuevamente calculemos el factor de escala. Bueno, antes de esto, calculemos primero el factor de escala. Vamos a calcular la raíz cuadrada de esta primer componente elevado al cuadrado, nos daría r cuadrado coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi, más la segunda componente al cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado de teta seno cuadrado de phi, y la tercera componente elevado al cuadrado pues nos daría r cuadrado seno cuadrado de teta. Bien, vemos que el r en realidad pues es un factor común, lo puedo sacar de la raíz, quedaría r por la raíz cuadrada, y factorizo lo que se pueda factorizar por dentro. Entonces vemos que podemos sacar de factor común nuevamente este coseno y este coseno, sería factor del coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, esto daría 1, luego nos quedaría coseno cuadrado de teta
más seno cuadrado de teta, y esto es 1. Luego nos daría r por toda esta raíz que es 1. Luego el módulo de este vector, o sea este señor que tenemos acá, sería exactamente igual a r. Bien, ese sería el módulo de ese vector de posición tangente. Voy a eliminar esto por aquí. Y bien, bueno, ya tengo que el módulo de ese vector sería r. De aquí puedo sacar nuevamente este r como factor común, se cancela con este r y al final nos va a dar como resultado coseno de teta coseno de phi en dirección y más coseno de teta seno de phi en dirección j menos seno de teta en dirección k. Bueno, voy a eliminar, voy a borrar esta parte de acá y voy a colocar el resultado que nos acabo de dar, que sería el simplificado. Voy a eliminar esto por aquí. Y bien, E sub teta sería coseno de teta coseno de phi en dirección y más coseno de teta seno de phi en dirección j menos seno de teta en dirección k. Nos resta calcular el último vector unitario, que sería E sub phi. Lo hacemos de la misma manera. Bien, tendríamos E sub phi sería igual a 1 sobre el módulo de la derivada parcial del vector de posición con respecto al ángulo phi por la derivada parcial de este vector con respecto al ángulo phi. Respecto al ángulo phi, que nos daría acá la primer componente, nos daría r. La derivada parcial del coseno con respecto a phi sería menos seno, entonces daría menos r por el seno de teta seno de phi en dirección y. Ahora aquí la derivada parcial de la segunda componente con respecto a phi sería la derivada parcial del seno, que sería coseno. Nos daría más r por seno de teta coseno de phi en dirección j, y en la última componente tendríamos r por coseno de teta. Esto no depende de phi, sería constante, luego esta derivada parcial sería 0 y me anula la última componente. Luego sería más 0 en dirección k. Calculando nuevamente el módulo de este vector, que vamos a tener sería la raíz cuadrada de r cuadrado seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más la segunda componente al cuadrado, que sería r al cuadrado seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi. Vemos que de factor común sale r y sale seno de teta, y nos quedaría en la raíz seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que sería igual a 1. Luego toda esta raíz daría como resultado r por seno de teta. Esta sería entonces la magnitud, mejor dicho, sería esta magnitud de aquí. Muy bien. Ahora de acá, de este vector, vemos que también podemos sacar como factor común r y seno de teta, r y seno de teta. Este r seno de teta se nos va a cancelar con este r seno de teta, y vamos a obtener finalmente el siguiente vector. Lo voy a hacer por aquí pequeño, sería menos seno de phi en dirección y más coseno de phi en dirección j. Ese sería nuestro vector unitario tangente al punto en dirección del ángulo
del ángulo phi. Lo voy a escribir. Bien, tendríamos menos seno de phi en dirección y más coseno de phi en dirección j más 0 en dirección k. Ya tenemos nuestros vectores unitarios tangentes en punto en dirección de las nuevas variables como queríamos, en función de los vectores unitarios en coordenadas cartesianas i, j y k. Esto lo podemos escribir matricialmente de la siguiente manera. Bueno, lo voy a hacer por este lado, pequeño. Tendríamos E sub r, E sub r, E sub teta y E sub phi. Va a ser cierta matriz que yo la voy a llamar matriz R, que multiplica a los vectores unitarios i, j y k. La idea es calcular esta matriz, pero esta matriz la podemos calcular a partir de esto, lo que acabamos de estas relaciones que acabamos de obtener. ¿Cómo sería la matriz R? A esa matriz la vamos a llamar matriz de rotación del sistema. Y esta matriz tiene unas propiedades muy interesantes. Es una matriz ortonormal o ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal o ortonormal? Es una matriz tal que su inversa coincide con la transpuesta de esa matriz. Esa es una matriz que se denomina ortogonal y además su determinante es 1. Muy bien, vamos a escribir las primeras componentes respecto a E sub r. Entonces sería seno de teta coseno de phi. Lo escribimos acá, seno de teta coseno de phi. La segunda componente sería seno de teta, seno de phi. Y la tercera componente es coseno de teta. Bien, la segunda componente hacia abajo en dirección de subteta sería coseno de teta coseno de phi, coseno de teta coseno de phi. La siguiente componente sería coseno de teta por seno de phi y la otra sería menos seno de teta en dirección k. Ahora la última fila, menos seno de phi en dirección i, coseno de phi en dirección j y 0 en dirección k. Esta sería nuestra matriz asociada y, como le he dicho, se llama matriz de rotación. Matriz de rotación, listo. Y es una matriz ortogonal. Bien, voy a eliminar esta parte que teníamos por este lugar. Ya en la matriz está condensada toda la información que hemos obtenido a lo largo de este razonamiento. Bueno, este también lo puedo eliminar por el momento. Bueno, bien. Ya tenemos entonces la matriz que nos relaciona este par de coordenadas en esféricas con este par de coordenadas en coordenadas cartesianas. ¿Cómo podemos expresar entonces los vectores unitarios i, j, k en términos de los vectores er, e sub phi, e sub teta, e sub phi? Sencillamente tenemos que multiplicar por la matriz inversa de esta matriz y sencillamente vamos a obtener lo que queríamos desde el principio. Vamos a tener que i, j y k
van a ser igual a la matriz inversa de R que multiplica los vectores E sub R, E sub teta y E sub phi. Esto ya se convierte en un problema de álgebra lineal, en el cual debemos resolver, debemos de calcular la inversa de esta matriz. Uno como calculaba la inversa de una matriz de esta manera. En general, la matriz inversa va a ser 1 sobre el determinante de la matriz R por la matriz adjunta de R, donde la adjunta de R se definía como la matriz de cofactores de R transpuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el determinante de esta matriz. Pero como ya les dije, este determinante es igual a 1. Entonces, ustedes lo pueden hacer de comprobación, listo, como ejercicio. Pueden demostrar que el determinante de esta matriz es igual a 1. Y que la matriz de cofactores transpuesta coincide exactamente con la transpuesta de la matriz R. Es decir, que la matriz de cofactores de R coincide exactamente con la matriz R. Y si la transponemos, pues obtenemos la matriz adjunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular entonces la matriz transpuesta de esta matriz que obtuvimos. Entonces voy a eliminar esto de por aquí y vamos a calcular esa transpuesta. Vamos a tener lo siguiente: R transpuesto va a ser igual. Entonces las filas las convertimos en columnas. Comenzamos con esta fila. Toda esta fila de acá, esta fila de acá, la transponemos y nos va a quedar de la siguiente manera: seno de teta, coseno de phi. Debajo nos va a quedar seno de teta, seno de phi. Y debajo nos va a quedar coseno de teta. Acabamos con esa fila. Ahora seguimos con la segunda fila. La convertimos en columna. Nos va a quedar coseno de teta, coseno de phi. Por acá nos va a quedar coseno de teta, seno de phi. Y abajo nos va a quedar menos seno de teta. Terminamos con esa fila. Finalizamos con la última fila, que sería esta de acá, esta de acá y esta de acá. La convertimos en columna. Nos va a quedar menos seno de phi. Por este lado coseno de phi. Y por este lado nos vuelve a quedar el 0. Esta sería la matriz transpuesta, que como les he dicho coincide con la matriz inversa de la matriz R. Con esto ya tenemos en resumen lo siguiente, y lo voy a escribir de la siguiente manera. Aquí yo tengo I, tengo J y tengo K. Va a ser igual a esa matriz de rotación, que sería seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, coseno teta, coseno de phi, coseno de teta por el seno de phi, y por este lado menos seno de teta, por el otro sería menos seno de phi, coseno de phi y 0. Cierro por aquí, voy a eliminar esta parte de acá, elimino esta parte, que multiplica al vector E sub R, E sub teta y E sub phi. Hemos escrito, como queríamos desde un principio, los vectores unitarios I, J y K en términos de los vectores unitarios en coordenadas esféricas E sub R, E sub teta
y E sub phi. Muy bien, vamos a finalizar este video escribiéndolo ya como tal, de la forma que nos gusta verlo. Sería lo siguiente: el vector i en términos de los vectores unitarios en coordenadas esféricas sería de la siguiente manera: seno de teta coseno de phi en dirección E sub r más coseno de teta coseno de phi en dirección E sub teta menos seno de phi en dirección E sub phi. ¿Cómo he obtenido esta línea? Multiplicando esta fila de acá por esta columna de aquí. Multiplicación usual de matrices. Ahora el vector j va a ser seno de teta seno de phi por E sub r más coseno de teta por el seno de phi en dirección E sub teta más coseno de phi en dirección E sub phi. Muy bien. Y finalmente nuestro vector unitario k en términos de los vectores en coordenadas esféricas sería esta fila multiplicada por esta columna, que nos daría como resultado coseno de teta por E sub r, coseno de teta por E sub r, menos seno de teta por E sub phi. Y bien, así hemos cumplido con el objetivo de este video, ¿no? Expresar los vectores unitarios en coordenadas dados en coordenadas cartesianas, a ver cómo sería la forma de expresarlos en coordenadas esféricas. Bueno, en un próximo video vamos a hacer un ejercicio de cómo transformar un vector dado en coordenadas cartesianas, ya con estas transformaciones, sencillamente, cómo representarlo en coordenadas esféricas. Esto va a ser muy útil más adelante cuando veamos videos respecto a los teoremas de la divergencia, el teorema de Stokes, que requerimos hacer siempre estos cambios de un sistema a otro y trabajar, sean coordenadas esféricas, coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, inclusivemente otras como coordenadas paraboloidales, en donde es muy útil saber estos cambios de coordenadas. Y bueno, me despido de ustedes, hasta la próxima.